Hermanos, por favor, en el libro de Génesis, capítulo 2, el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, es muy sencillo encontrarlo. Génesis 2, del 16 al 17. Si alguien ya está ahí listo, vamos a darle lectura. Génesis 2, 16. Dice así la palabra de Dios: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, mas del árbol del conocimiento, se traduce, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hermanos, amigos, en este pasaje encontramos que Dios le dio una orden muy clara, muy específica a Adán y Eva. Les dijo: de todos los árboles que ves en el huerto puedes comer, pero mira, de ese que está allá, de ese no comas. Es el árbol del conocimiento. El día que tú mueras, vas a morir. La instrucción de Dios fue muy clara y muy precisa, y también les hizo ver que había una consecuencia al desobedecer el mandamiento de Dios. Pero alrededor de esa orden, amigos, hermanos, alrededor de esa orden se rodeaba alguien que estaba ahí pendiente, que estaba observando y que estaba oyendo lo que Dios le decía a Adán y Eva. ¿Quién era? El tentador, ¿verdad? ¿Qué es la tentación? Vamos a ver qué es la tentación. Según el diccionario, la tentación es un impulso de hacer algo o de tomar algo que es irresistible, ¿verdad? Es el impulso que te lleva a hacer o a cometer algo que está prohibido y puede ser inconveniente o contraproducente, ¿verdad? La tentación nos puede causar daño. Amigo, hermano, ¿alguna ocasión han sentido alguna tentación de cualquier índole? Creo que todos, ¿verdad? Nadie aquí nos salvamos. Somos seres humanos, somos hombres y mujeres, y todos hemos sido tentados alguna vez. Sí, pero ¿qué pasa? Entonces, no te preocupes, porque todos hemos sido tentados, ¿verdad? Todos hemos sido aprobados de esa manera. En Génesis, hermanos, encontramos la primera experiencia de la tentación, que fue con Adán y Eva. La tentación actúa con un impulso que es destructivo y que es nuestra autoderrota. La tentación nos lleva a nuestro fracaso. Cuando obedecemos a la tentación, hermanos, nos destruimos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos buscamos nuestros problemas y somos responsables de las consecuencias que esa decisión nos va a traer. Hermanos, pero ¿de dónde viene la tentación? ¿De dónde surge? Bueno, la tentación puede venir de un agente externo, es decir, de una tercera persona, o puede surgir de uno mismo, ¿verdad? Ya sea que alguien nos influya, o puede también surgir de uno mismo. Hermanos, ¿cómo podemos identificar entonces estos impulsos que llegan a nuestra vida? ¿Cómo podemos identificarlos? El primer ejemplo, hermanos, de la tentación nos proporciona algunas pistas de la tentación, de la dinámica y cómo actúa y cómo afecta en nosotros. Estamos ahí en Génesis, hay unos cuantos renglones más. Génesis 3, vamos a darle lectura del 1 al 7. Dice así la palabra de Dios, Génesis 3 del 1 al 7. Pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocares, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer:
no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, esta parte nos narra aquel momento de la tentación, aquella situación donde Eva entabla una conversación con el enemigo. Eso es algo muy peligroso, hermanos. Este pasaje nos muestra que la tentación empieza con un proceso. La tentación empieza con un proceso, con una atención que no debe ser atendida por usted ni por mí. Si hay algo que te está inquietando, si hay algo que te está robando la paz, que estás pensando en eso y que tú sabes que es malo, te está robando tu atención. Es una atención que no debe de ser atendida. Hermanos, cuando le damos demasiada importancia a algo que sabemos que está mal, que nos perjudica y que ofenda a Dios, estamos cediendo a todo aquello que nos atrae. Este pasaje que leímos dice que el árbol era codiciable, era tentador, dice que era bueno para comer, quería alcanzarlo esta Eva. Y hermanos, Eva tuvo que haber detectado inmediatamente que algo no estaba bien cuando le habló la serpiente. Vuelvo a repetirlo. Eva tuvo que haber prendido las alarmas cuando la serpiente le habló. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Pues porque los animales no hablan. En la Biblia únicamente encontramos 2 pasajes donde los animales han hablado. Este es uno de ellos, que la serpiente habló a Eva, y encontramos otro pasaje cuando el profeta Balaam golpeó a su burrita, a una asna, y la asna abrió su boca y dijo: oye, ¿por qué me golpeas? ¿Verdad? Son los únicos pasajes que encontramos que los animalitos han hablado. No encontramos un pasaje en la Biblia donde en los tiempos de Adán y Eva los animales hablaran. Lo que quiero decir, hermanos, que Eva tuvo que haber prendido las alertas ahí en su mente, en su corazón. ¿Por qué me está hablando una serpiente? Pero lo pasó por alto. Lo pasó por alto. Y desde ahí, hermanos, Eva tuvo que haber identificado el peligro que acechaba a su vida. Ahí Eva tuvo que haberse dado cuenta. Tuvo que estar en alerta que aquella situación estaba descomponiendo el orden de la creación y también estaba alterando el mandamiento que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no comas de ese fruto. El día que comas, morirás. ¿Pero qué dijo la serpiente? No es cierto. Dios no te está diciendo la verdad. No vas a morir. ¿Verdad? Continuamos, hermanos. Nosotros, usted y yo, tenemos que identificar la tentación cuando llega a nuestra vida. Debemos de detectar que la tentación puede cambiar mi vida, puede cambiar, puede alterar, puede afectar a mi familia, va a afectar mi entorno social y puede afectar a lo que más quiero también, ¿verdad? Y también, hermanos, tenemos que estar conscientes de que nosotros, cada quien, somos responsables de las decisiones que tomamos y de sus consecuencias. Vamos a volver a leer el 3:1, solamente la primera parte. Dice: pero la serpiente era, ¿qué dice? Astuta. La serpiente era astuta. Hermanos, ¿qué es la astucia?
¿Qué es la astucia? La astucia es la hipocresía. La astucia es algo que no es verdadero. La astucia aparenta algo que no es. Ser astuto es el arte de engañar, hermano, hermana. Es una trampa muy sutil, es una trampa muy suave, que puede parecer inocente, puede parecer inofensivo, pero no lo es. Así como esa plática que tuvo la serpiente con Eva. Oye, ¿a poco Dios te dijo? Sí, y Eva le empieza a platicar. Sí, mira, nos dijo que todos los árboles podemos comer, pero de aquel no. Y entonces se entabla una conversación. Y entonces el enemigo, en una plática que aparentaba ser inocente, le dice, no, no es cierto, no vas a morir. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tú vas a tener conocimiento. Tú vas a ser igual a Dios. Eso es la astucia, hermano. La serpiente era maligna. La serpiente, bueno, más bien el diablo escondido en la serpiente, es experto en hacer parecer algo que no es realidad. Ningún ser humano hemos resistido a una sutileza o a un engaño de la tentación. Y no vamos a poder vencer a la tentación, hermanos, por nosotros mismos, sino que hasta que Dios nos pueda ayudar a vencer esa tentación. ¿Cuál era la estrategia del enemigo? La estrategia de Satanás era hacer creer que es inofensivo. Ese peligro te hace creer que es inocente, que no va a tener consecuencias que te van a perjudicar. Y hermanos, amigos, también la estrategia del enemigo es de que Satanás nunca te llega de frente. Satanás nunca se va a mostrar tal cual es, porque entonces saldríamos corriendo, saldríamos huyendo. Él se va a disfrazar para aparentar lo que no es, pero su objetivo es destrucción y es alejamiento de Dios. Hermanos, al principio es un ataque escondido. ¿Alguien recuerda el caballo de Troya en la mitología griega? Era una lucha de los troyanos de Troya con los griegos. ¿Así la recuerdas a mí? ¿Verdad? Y estaban en guerra, la mitología guerra, estaban en guerra. Pero entonces, como las murallas de Grecia eran muy fuertes, muy altas, eran impenetrables, se les ocurrió una idea a los de Troya. Hicieron un caballo muy grande de madera, grande. Pero adentro venían soldados. Y les dijeron, tocaron, ¿verdad? Les traemos este regalo, miren, no podemos con ustedes, acepten este regalo, por favor. Y entonces se presentaron con una bandera blanca de paz. Entonces los griegos abren sus puertas, introducen al caballo y una vez adentro, los soldados salen y empiezan a hacer, pues, mucha matanza, ¿verdad? En la mitología griega, el famoso caballo de Troya. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que el enemigo estaba escondido en la serpiente. Aparentaba algo que no es. Y empezó la tentación con una plática que parecía amable. La tentación de Eva empezó con una plática inocente sobre lo que Dios le había ordenado. Y vamos a leer el 3.1, hermanos, pero lo que me interesa es la última parte. Vamos a volver a leer el 3.1, dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y esa pregunta que le hace el enemigo a Eva, dice, ¿con que Dios te dijo eso? ¿De veras Dios te dijo eso? ¿En serio? No creo. El enemigo, hermanos,
puso en duda la orden, el mandamiento que Dios le había dado a Eva. Puso en duda. El enemigo lanzó un dardo envenenado a la mente y a los pensamientos de Eva. Con esas palabras, con esa pregunta. ¿A poco Dios te dijo eso? No es cierto. Y entonces ese dardo entró en la mente de Eva, hermanos. A lo mejor, hermanos, pudiéramos, para darnos una idea un poquito más amplia, a lo mejor la serpiente le dijo a Eva, oye, Dios no te quiso decir otra cosa, a lo mejor te quiso dar algo, te quiso dar a entender algo, pero no fue lo que te dijo. Y entonces la mente de Eva empezó a dudar del mandamiento de Dios y de sus consecuencias. Se le olvidó. Y su único objetivo era aquel fruto prohibido. A lo mejor el enemigo le pudo haber dicho a Eva, oye, ¿no crees que Dios a lo mejor está celoso? Porque el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios. ¿No crees que a lo mejor va por ahí, no crees? Y le empezó a meter duda, le empezó a meter otras ideas totalmente diferentes a la orden y a la consecuencia que Dios le había dado a Eva. Hermanos, posiblemente usted y yo hemos pensado que lo que se enseña de la Biblia no es lo que Dios quiere decirnos. A lo mejor ha pasado por nuestra mente que a lo mejor el Evangelio será verdad, será mentira. A lo mejor puede pasar por nuestra mente, hermanos, esa duda de la fe del Evangelio. Hermanos, el enemigo quiere que dudemos, quiere desviarnos de la palabra de Dios. No prestemos atención a aquello que nos pueda robar la paz. En segundo lugar, hermanos, tenemos que detectar cuando la tentación demerita, cuando la tentación minimiza a Dios y a sus consecuencias. Y volvemos con esa pregunta, ¿con qué Dios te ha dicho? Otra vez, ¿verdad? Esa pregunta, para poder continuar. Vemos, hermanos, que el diablo se refiere a Jehová el Señor como simplemente como Dios. El enemigo nunca dijo, ¿el Señor, Jehová Dios te dijo? No, el enemigo dijo, Dios te dijo, como igualándose, minimizando, ninguneando al nombre de Dios y a su consecuencia, hermanos. El enemigo no le dio la reverencia debida que se merece el nombre del Señor. No le dio el reconocimiento a su señorío, ni como creador, ni como Señor, y simplemente se dirigió como Dios. ¿Dios te dijo? No le dio el reconocimiento, el señorío que tiene Dios. Y también, hermanos, tuvo en poco la consecuencia de la desobediencia. El enemigo tuvo en cuenta la consecuencia de la desobediencia. Vamos a leer el verso 4, hermanos. El verso 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué dijo? No morirás. No morirás. La serpiente contradijo lo que el Señor había dicho. Por un lado Dios dijo, no comas, vas a morir. Y por otro lado, ¿verdad? Los amigos en el mundo encontramos, vente, no pasa nada. Vamos a una fiesta. Va a haber muchachas, va a haber mujeres, va a haber vino. No pasa nada, mira, nos vamos rápido. Y entonces empezamos a tomar atención a lo que no deberíamos prestar atención. No te va a pasar nada, mira, ahorita le hablas a tu esposa o a tu esposo y dile que, pues que en el trabajo a lo mejor tuvimos una junta, no sé, y empezamos, una mentira nos lleva a otra y un problema nos lleva a otro. Y entonces, amigos, hermanos, la serpiente contradijo lo que Dios había dicho. Para el diablo,
Para el diablo, Dios es una figura lejana que solo habla y dice cosas que están lejos de las verdades y de las experiencias de los deleites de la vida. A ver, lo vuelvo a repetir. Para el diablo, hermanos, Dios es una figura lejana, que está remota, que está lejos, y que solo habla y dice cosas que están lejos de las verdaderas experiencias de los deleites y de los placeres de la vida. Primero, tenemos que detectar la hipocresía de la tentación. En segundo lugar, tenemos que detectar cuando la tentación nos muestra que no nos va a pasar nada, que no va a haber consecuencias. Y en tercero, no debemos engancharnos con la conversación con el maligno. Vamos a ver lo que dice el capítulo 3, verso 2 al 5. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva mantuvo una conversación, una plática, pasó tiempo platicando con el enemigo. Le dijo todo lo que Dios le había ordenado y sus consecuencias. Pero la serpiente le dijo: no, lo que Dios te dijo no es verdad. No te vas a morir. Dios no te está diciendo la verdad completamente, sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, míralo, es agradable, míralo, es codiciable, es delicioso. ¿A poco no se te antoja? Nada más tantito, pruébalo. Mira, y lo estaba animando y le estaba motivando a Eva para que cayera en la tentación. Entonces, hermanos, la serpiente le dice a Eva que si comía de ese fruto, ¿verdad? Sus ojos iban a abrirse, se iban a dar cuenta de los placeres de la vida. Se iban a dar cuenta de lo que es realmente vivir. Una experiencia maravillosa, inolvidable. Yo me imagino a la serpiente diciéndole a Eva: mira, pruébalo, nada más pruébalo tantito. Hermanos, amigos, es muy peligroso que hoy lo pasan en anuncios en la televisión, en el radio, que las drogas ahora son más difíciles de detectar. No tienen olor, no tienen sabor, te lo pueden dar en un dulce, en una bebida, y no la puedes detectar. Y es muy fácil de engancharte en una droga. Los amigos en el mundo te motivan: pruébalo, te va a gustar, mira, es una experiencia agradable. Pero hermanos, detrás de todo eso hay una tragedia y hay un objetivo, que es la destrucción de nuestra vida. Hoy pudiéramos decir: tú disfruta de la vida, que no te digan, que no te cuenten, tú pruébalo. Tú vive lo que tengas que vivir. Mira, los hermanos que van a tu casa, no les hagas caso. Ven, prueba esto. Vamos a bailar, vamos a tomar. Vamos con hombres, vamos con mujeres. Es un ratito. Y entonces esas personas están siendo utilizadas por el enemigo para podernos desviar y separar de la voluntad y de la bendición de Dios. ¿Y qué dice el verso 5, hermanos? ¿Qué dice el verso 5? Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y serás como Dios, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La serpiente le dijo que iban a ser como Dios. Hágame el favor, hermanos. Hasta cierto punto,
la serpiente estaba diciendo una verdad a medias. Hasta cierto punto estaba diciendo una verdad a medias. Pero ¿serían como Dios? No, ¿verdad? Hasta cierto punto la serpiente estaba diciendo la verdad a medias. Sí, en el sentido que serían como Dios, es decir, que iban a tener el conocimiento, iban a estar conscientes de lo bueno y de lo malo. Hasta ahí sí iban a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero no iban a ser como Dios, hermanos. Nunca vamos a poder ser como Dios. Dios es omnipresente. ¿Alguien sabe qué es omnipresencia? ¿Omnipresente? Dios es omnipresente. Quiere decir que Él está en todo lugar. Él está en todas partes. Dios ahorita está con nosotros. Si hay un culto hoy en Japón, en China, en Estados Unidos, en Guatemala, en África, Dios está ahí, porque Él está en todo lugar. Nosotros los seres humanos no estamos en todo lugar. Dios es omnisciente. ¿Alguien recuerda qué es omnisciencia? La omnisciencia es que Dios todo lo sabe. Nosotros los seres humanos no lo sabemos todo. Nuestra mente es muy limitada. Nuestra mente es corta, es pequeña. La mente de Dios es infinita, es grande. Entonces, hermanos, no podemos ser como Dios. La serpiente la estaba engañando. Hermanos, Dios es omnipotente. Está más fácil esta. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios? Que Dios todo lo puede. Hermanos, nosotros no todo lo podemos. Nosotros nos cansamos, nos desgastamos, tenemos un principio al nacer y tenemos un fin cuando muramos. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Él puede dar vida y puede poner su vida y tiene poder para volverla a tomar. Nosotros no. Nunca, hermanos, nunca seremos igual a Dios. El enemigo siempre mezcla verdad con mentira para hacernos dudar que todo, ¿verdad?, parezca inofensivo y que no todo es tan malo. Pruébalo, no te va a pasar nada, pero está escondida la verdadera intención. Una vez que Eva fue envenenada con el dardo de la duda, se dirigió hacia su objetivo, quiso lograr su cometido y comió, llevó a cabo esa intención. Vamos a ver qué dice el verso 6, hermanos. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice, hermanos? Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, no solamente Eva fue afectada en esta decisión, arrastró a Adán también. Ella comió, pero también le dio a su marido. Arrastró a Adán en aquellas consecuencias que le esperaban en un futuro cercano. A la vuelta de la esquina, hermano, estaban las consecuencias a sus hijos, su entorno, y hasta nuestros días, hermanos, seguimos con las consecuencias de aquel pecado original de Adán y Eva. Las mujeres tienen dolores de parto. Bueno, ya hay partos sin dolor, ¿verdad? Hay médicos y clínicas, partos sin dolor, ¿verdad? Pero antes no había anestesia, eran partos naturales y era muy doloroso, ¿verdad? Al hombre, que es el proveedor del hogar, ¿verdad?, dice Dios que con el sudor de su frente iba a comer el pan. Es decir, se iba a cansar, se iba a desgastar, se iba a fatigar para poder llevar el sustento a su hogar. ¿Cuál fue el momento, hermanos? ¿Cuál fue el momento de la verdad? Por un lado, Dios le dijo: no comas, vas a morir. Por el otro lado, la serpiente le dijo: no vas a morir, tú come, tú éntrale con ganas, pero éntrale sabroso. ¿Cuál fue el momento de la verdad, hermanos? La respuesta está en el verso 7.
Dice, entonces, después que comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de comer el fruto, hermanos, estaban desnudos y no lo sabían. No había malicia, no había perversidad, no había morbo. Ellos se veían desnudos y no había ninguna perversidad en ellos. No se avergonzaban de verse desnudos, pero al comer conocieron entonces la maldad, conocieron la vergüenza, se abrieron sus ojos y fueron conscientes de su error. Hermano, ¿alguna ocasión has pasado la experiencia en el trabajo, en la escuela, que a lo mejor haces algo y piensas que no te ven o que no lo supieron y después sale la verdad y nos sentimos muy avergonzados y nos sentimos muy diminutos ante la situación? Hermanos, ese fue el momento de la verdad de Adán y Eva, que cuando comieron el fruto, entonces su conciencia fue despertada, se vieron desnudos, se avergonzaron y tuvieron miedo. Entonces, ¿qué hicieron? Ellos trataron de solucionar el problema de su desnudez. Cosieron hojas de higuera para cubrirse, para taparse. Pero no fue suficiente. Vamos a dar lectura del 8 al 13, hermanos. Dice así, ya estamos por terminar, hermanos, del 8 al 13. De hecho, este tema es en dos partes. Hoy vamos a ver que la tentación provino de una tercera persona, de un agente externo. Para la siguiente semana vamos a ver que también la tentación proviene de uno mismo, del pecado que uno trae como ser humano. Vamos a dar lectura del 8 al 13, dice así. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió a la mujer. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Hermanos, no solo se dieron cuenta de su error, de su desnudez, también conocieron el miedo. El miedo los llevó a esconderse, a alejarse de Dios, porque oyeron la voz de Dios que estaba en el huerto, y al escuchar la voz, corrieron para ocultarse entre los árboles. Tuvieron vergüenza, tuvieron miedo y se escondieron. Ellos también buscaron justificarse. Ya empezaron los pretextos, ¿verdad? Ya empezaron los pretextos. Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Es que oí tu voz, Señor, y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le pregunta, ¿quién te enseñó? ¿Cómo sabes que estás desnudo? La mujer que me diste por compañera me dio a comer del fruto. Adán se justificó que Eva le dio ese fruto, pero Adán era responsable de comer o de rechazar ese fruto que Dios había mandado no comieran. Dios le dijo a Eva, ¿qué has hecho? ¿Qué dijo Eva? Señor, la serpiente me engañó y yo comí. Buscaron justificarse, pusieron pretextos, hermanos. La serpiente honestamente la engañó.
¿La serpiente engañó a Eva? Pues habían verdad con mentira, ¿verdad? La estaba motivando, la estaba incitando para que comiera. Yo creo, hermanos, que también Eva se dejó engañar. Se dejó engañar por ver lo codiciable que era aquel fruto, que iba a alcanzar sabiduría, que iba a encontrar el placer de vivir. Yo digo que también ella se dejó engañar. Nosotros, hermanos, nos dejamos engañar conscientemente, sabiendo que hacer lo malo, o sabemos que hay una consecuencia, y aún así asumimos el riesgo, aún así nos aventamos, no nos importa la consecuencia que puede traer a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro entorno, en nuestro futuro. Nosotros, hermanos, también nos dejamos engañar conscientemente, sabiendo las consecuencias, y aún así tomamos el riesgo. Dios les dijo que morirían si comían del fruto, ¿recuerdan? No coman porque iban a morir. Pregunta, hermanos, cuando comieron del fruto, ¿Adán y Eva murieron en ese instante? ¿Cayeron muertos en ese momento? No, exactamente. Vamos a buscar la respuesta en Génesis 5:5. Si alguien lo tiene, por favor, lo pudiera leer. Génesis 5:5. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. ¿Cuántos? Y fueron todos los días que vivió Adán, como 2 días por comer el fruto, y luego murió. ¿Así dice? 930 años, hermanos. De que Dios ordenó no comas y Adán y Eva comieron, casi vivieron 1000 años. Nuestros padres, nuestros abuelos vivían un promedio de 100, 105. Nosotros en nuestra generación vivimos un promedio de 70, 80 años. Cada día se va acortando, cada que va pasando el tiempo, se va acortando la longanimidad, ¿verdad? La prolongación de la vida. Y Adán vivió 930 años y entonces murió. Pero entonces, hermanos, ¿por qué dijo Dios que iban a morir? ¿Por qué dijo Dios que morirían? ¿Acaso hay algún error ahí? No, ¿verdad? Por supuesto que no. La Biblia no hay errores, es la palabra de Dios. Porque, hermanos, primero fue la muerte espiritual y después vino la muerte física. Recuerden, hermanos, que morir, que la muerte no significa dejar de existir, sino que muerte significa separación. Cuando una persona aquí en el mundo muere, su cuerpo va a la tumba, va al sepulcro y se hace polvo. Pero su alma, lo que realmente es esa persona, su carácter, su voluntad, sus emociones, su intelecto, es lo que realmente somos y es lo que va a ser juzgado por Dios. Y hay 2 destinos para nuestra alma: el cielo o el infierno. Si es el cielo, vamos a permanecer eternamente con Dios. Pero si es el destino de muchas personas que no van a arrepentirse de sus pecados, desafortunadamente su destino va a ser en el infierno. Entonces, hermanos, muerte no significa dejar de existir. Muerte significa separación. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? En la Biblia, muerte es la lejanía, es la ausencia de la presencia de Dios en la vida de los hombres. Vamos a buscar Génesis 3:23, hermanos, por favor, Génesis 3:23 y 24. Si alguien lo pudiera leer, fuerte y claro, por favor, Génesis 3:23 y 24. Dice así la palabra de Dios: y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada.
Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Gracias, hermana. Dice que los sacó a Adán y Eva, los expulsó, los despidió del paraíso, hermanos, de ese lugar perfecto. No había enfermedad, no había pecado, no había un tiempo, ¿verdad?, de morir, sino que cuando Adán y Eva comieron del fruto, ahí empezó el tiempo de los hombres que iban a morir en un día. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Sí. El Señor los expulsó del huerto del Edén. Fue por causa del pecado. Dios es un Dios santo. Dios no tiene comunión con las tinieblas. Entonces por eso Dios los expulsa del paraíso. Y ahí fue esa separación espiritual. Y ya vimos que la muerte física llegó 930 años después. Hermanos, este distanciamiento lo produjo el pecado, ¿verdad? En la desobediencia. Y hermanos, pero Dios tuvo misericordia de esa pareja desobediente. Dios tuvo misericordia. Y no es, hermanos, hasta que la persona reconoce sus pecados, se arrepiente de toda su maldad y reconoce a Cristo como su Salvador, hermanos, en ese momento Dios nos vuelve a dar vida, pero vida espiritual y vida eterna. No es sino que hasta el hombre, así como usted y yo, un día nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocimos a Cristo como nuestro Salvador, fue en ese instante en que Dios nos volvió a vivificar espiritualmente para darnos vida eterna en el cielo con Dios. Vamos a buscar, hermanos, Efesios 2 del 1 al 5, por favor. Efesios 2 del 1 al 5. Efesios 2. ¿Ya estamos ahí? Les pido vayamos a dar esa lectura. Dice, y Él, o sea Cristo, y Él nos dio vida, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, ¿verdad? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hermanos, todos nosotros en un tiempo habíamos estado muertos espiritualmente. Y hasta que tú reconoces a Jesucristo como tu Salvador, lo confiesas con tus labios y lo crees que Él pagó por todos tus pecados, amigo, hermano, entonces Dios te vivifica y te da un lugar en el cielo y nos da vida, una vida espiritual, y somos nuevas criaturas, hermanos. Vamos a regresar a Génesis 3, por favor. Génesis 3. ¿Alguien pudiera leer el 14? Y Jehová Dios dijo a la serpiente. 3:14. Dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Gracias. Ahí empezaron las consecuencias. 3:14. Ahí empezaron las consecuencias. Afectó el entorno, afectó la tierra, afectó la creación. La tierra fue alterada de su estado original. El cansancio y el desgaste físico vino a nuestras vidas y nos afecta todavía hasta el día de hoy, hermanos. A la mujer multiplicó dolores de parto y a la serpiente, ¿verdad?, tampoco no quedó impune. También tuvo un castigo y todos los días de su vida se iba a ir arrastrando sobre su pecho comiendo polvo, ¿verdad? Porque las serpientes pues se arrastran. Ese fue su castigo. Hermanos, aún así el Señor tuvo misericordia del hombre. Aún así, Dios no nos dejó en nuestro pecado. Dios no dejó a Adán y Eva a la deriva, sino que Dios dio la solución a ese error, a ese pecado que Adán y Eva habían cometido. Vamos a Génesis 3:21, por favor, hermanos. Si hay alguna duda o pregunta. Génesis 3:21. Génesis 3:21 dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Primero Adán y Eva, cuando se vieron desnudos, ellos cosieron hojas de higuera, tomaron lo que había a su alcance, ¿verdad? Entonces, hermanos, este pasaje nos dice que Dios les hizo al hombre y a mujer túnicas de pieles. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tuvo que sacrificar un corderito inocente, ajeno al pecado, tuvo que derramar su sangre para que con su piel pudiera cubrir el cuerpo de Adán y Eva. Esto, hermanos, es una simbología de lo que Jesús iba a hacer más adelante por nuestros pecados. Adán y Eva trataron de solucionar el problema de desnudez, cosiendo hojas de higuera. Lo hicieron a su criterio, lo hicieron a su manera, por sus propios medios. Pero Dios tuvo que sacrificar a aquel animalito inocente para derramar su sangre y el pecado de Adán y Eva estuviera cubierto. En el Antiguo Testamento, hermanos, era con sangre de animales en sacrificios para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. Cristo, que quita el pecado del mundo, es el Cordero que derramó su sangre en un sacrificio perfecto para perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna. Hermanos, hemos visto que la tentación puede venir de una tercera persona, de alguien que nos influye, de alguien que nos motiva, de alguien que nos impulsa a hacer lo que no está bien, ¿verdad? Pero también, hermanos, nosotros podemos ser tentados de nuestra propia maldad, de nuestro propio pecado. Pero eso, hermanos, lo vamos a ver la siguiente semana, porque este es un tema un poquito extenso. Entonces vamos a ver la siguiente semana la segunda parte de la tentación. Vamos a ver cómo un ejemplo de un hombre pecó de su mismo pecado y también tuvo consecuencias graves. Y vamos a ver que también Jesús fue tentado, pero Él venció la tentación citando y confrontándola con la palabra de Dios. Vamos a dar tiempo al programa y Dios les bendiga, hermanos. Adelante, Luisín.